Bienvenidos a Códigos del Multiverso, soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre axiomas que están siendo enviados por la Oficina Central de Coincidencias de la Tierra a través, en esta ocasión, del oráculo de Delfos, recordándoles que es muy importante la objetividad y sobre todo que cada uno puede recibir estos mensajes en la medida en la que les funciona, en la que le resuena en su alma, en su corazón, en su mente, para lo que ustedes consideren que puede ser de utilidad. Y vamos a comenzar ahorita hablando sobre un poquito del oráculo de Delfos, que era este oráculo de la antigua Grecia ubicado en el monte Parnaso. Y Masternage nos va a compartir los primeros axiomas de este gran oráculo, muy famoso. Nomás dos, ¿no? Ahorita. Sí. No, nomás uno. Ya quiere todos. Nomás cuatro. Familia querida, el que vamos a compartir ahorita del oráculo de Delfos en el templo de Júpiter habla del conócete a ti mismo. Qué axioma tan maravilloso, porque si no nos conocemos, pues no podemos lograr todo lo que tenemos de potencial humano. De hecho, como se dice que somos un fractal, una réplica realmente del universo, del cosmos, que somos divinos, el conocernos a nosotros mismos implica conocer todo el universo. Entonces, empezamos con este axioma, que por cierto, es muy interesante lo que significa la palabra. ¿Lo comparto de axioma? No. No, entonces no lo comparto. Sí, pero comparte. sí lo comparto. Claro. Ok. ¿Por qué pide permiso? Es un conocimiento que no necesita comprobación de algún tipo, porque en sí, mientras no dañe a otros axiomas, a otros conocimientos, funciona padrísimo. Entonces, por ejemplo, en este de conócete a ti mismo, ¿qué significa eso? Significa que lo primero es no reflejarnos, no proyectarnos en el exterior, sino ir hacia nuestro interior. Ahí están nuestros chakras, ahí están nuestros meridianos, ahí están realmente nuestros sistemas de creencias que tenemos que trascender. Sería el primero. Así es, correcto. El segundo sería, pongan mucha atención porque cada uno de ellos de verdad que refleja cosas muy interesantes. Y el segundo es, quien desciende al abismo sin miedo halla la llave del sol oculto. Para mí esto representa en principio que nos atrevamos a romper los típicos miedos que nos impiden el avance, que nos limitan, pero no tanto en el afuera, sino que enfrentemos nuestra propia sombra, que enfrentemos aquello a lo que normalmente no estamos acostumbrados a mirar, que vayamos hacia esa parte oscura que todos tenemos una sombra y que no reparemos en ese sentido de, bueno, pues ya que me estoy aventando a hacer este viaje interior, pues voy en efecto a checar esa oscuridad, que es lo que hay en el fondo, con el fin de encontrar esta claridad. Es creo que una cosa muy importante en el viaje de todo iniciado en cualquier momento de la historia, ya sea antigua o actual, que cada uno puede mirar hacia adentro y puede tener esa, pues esta luz, este oro interior, como también se le conocía, respecto a aquello de vencer el miedo, ¿no? Vencer el temor personal. Coincido. Sí, ¿qué tal? Lenin Alejandro, canal Camino a la Gnosis, bienvenidos. Y Bienvenido. de mi parte yo les voy a decir... Bienvenido. Yo les voy a decir un axioma que está muy interesante, a ver qué opinan. Las puertas que hablan... No es cierto, ¿cuáles que hablan? Las de la percepción. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Está bien. Ya te conozco. Las puertas del destino no tienen cerraduras. Solo se abren cuando ya no deseas pasar. Y para mí este axioma significa que, pues muchas veces, cuando estás buscando algún camino de cualquier tipo, siempre estás como buscando un resultado. Pero te vas a dar cuenta que entre más busques el resultado, tal vez sea más complicado conseguir las cosas. Si no, tienes que dejar de darle esa importancia al resultado. Tienes que soltarlo y a lo mejor en ese momento puedes avanzar hacia otro lugar. Pero si no, todo el tiempo estás gastando demasiada energía intentando encontrar un resultado y eso a lo mejor va a permitir que no pases un umbral. Creo yo que por ahí... Muy interesante. Está mejor que lo que dijiste al Sí. principio. Mande. Está mejor que lo que dijiste al principio. Bueno, pero es que los caminos de la vida Sí, también son también, interesantes, ¿no? No son como yo pensaba. Y bueno, a mí me toca el siguiente, que sería, y también me pareció muy interesante, que es: el camino no se revela al que pregunta, sino al que sangra en silencio por la verdad. Y esto yo lo interpreto que muchas veces, pues el buscador, vamos a llamar, no sería el espiritual, sino hay muchos buscadores que están atrapados en la mente, ¿no? En el pensamiento.
sobre todo en cuestión filosófica, que está desconectada del corazón. Entonces se nos olvida que el camino espiritual es un camino que se lleva o se maneja y se va trazando a través del corazón. Entonces, cuando nuestra mente está obsesionada con querer saber, obtener respuestas y saber por dónde debemos continuar, si estamos atrapados en la mente, el camino no se va a revelar, ¿no? Así lo creo. En cambio, cuando realmente lo estás haciendo de corazón y es como una especie de hambre o de sed Sí, genuina, ¿no? genuina y que de verdad es algo que, como una necesidad, como alguien que en verdad está sediento de agua, ¿no? Alguien que en verdad está sediento de ese, de conocer la verdad, de conocerse a sí mismo, de expandir su conciencia, de encontrar, en últimas palabras, a Dios, podríamos decir, de encontrar el secreto de todos los secretos. Cuando es realmente esa sed que viene del corazón, siento que todo el camino se abre y creo que va por ahí. Y es una pista muy, muy importante porque nos advierte de no caer en la trampa de la mente, ¿no? En creer que el camino se recorre a través de elucubraciones, conspiraciones, pensamiento, cuando es un camino con corazón. Me recuerda mucho a don Juan Matus, cuando le decía a Carlos Castaneda que si encuentra un camino, que sea un camino con corazón, ¿no? Está hablando de lo mismo, o el significado iniciático del México antiguo, ¿no? Que es este simbolismo de tienes que ofrecer tu sangre y tienes que ofrecer tu corazón al sol para que todo siga en armonía, para que el sol siga moviéndose, pero de manera simbólica, ¿no? Como una enseñanza hermética, mística, filosófica, simbólica, y no literal como mentalmente muchos lo interpretan, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí en el cristianismo esotérico estaba también la imagen del Sagrado Corazón. Exacto, ¿no? que sangra, ¿no? Exacto, Sí. Significa ese aprendizaje. Coincido, Master. Muy buen axioma. Muy bien, yo el axioma que tengo para ustedes es: cuando el mundo se quiebra ante ti, canta, porque el canto enciende el mapa secreto de los dioses. Wow. Y como yo lo interpreto es, pues primero viendo esta parte del quiebre, ¿no? Cuando el camino se quiebra, o cuando el mundo se quiebra ante ti, yo lo vería como cuando seguro o a la gran mayoría nos pasa. Yo creo que a todos nos pasa alguna vez en nuestra vida. A Master Maje no, pero... A Master Maje no. No es cuando está en el baño, ¿no? No he dicho ni siquiera qué pasa. A veces los sueños que podemos tener o los planes que hicimos o inclusive las cosas que ya dábamos por hecho simplemente se rompen o se caen. Son cosas que de algún modo ya no se dieron y eso nos puede hacer sentir que nos quedamos sin una base, sin un piso, sin algo que nos sostenía, ¿no? Inclusive que le daba sentido a nuestra vida. Así es. Entonces yo lo que entiendo con este axioma es, si eso nos llega a pasar y nos encontramos en una situación donde no le encontramos sentido o rumbo a las cosas, aquí el axioma nos dice canta. Y aquí yo la interpretación que le doy a cantar no es a solo hacerlo con la voz, sino sería una expresión auténtica del alma. Sí. Entonces, esto estaría indicando que cuando te encuentras en esa situación de estar perdido aparentemente, cuando tú cantas, cuando tú te expresas aún así con el alma, lo que estarías haciendo es ejerciendo una confianza, porque también cuando cantas ejerces una confianza en las cosas como son, ¿no? Reconoces una belleza y esa belleza la estás expresando. Entonces, si te sientes perdido y tú tienes la capacidad de expresar un canto, que sería un agradecimiento, eso abriría la paradoja, que sería que aparentemente estás sin rumbo, pero realmente en el momento en que tú cantas y entregas esa belleza, se activa un mapa en ti, pero un mapa muy especial porque dice el mapa secreto de los dioses. Entonces sería el mapa de tu alma, que finalmente es el que te terminaría indicando por dónde tienes que ir. Pero en lugar de cerrarte con el dolor o de sentirte perdido, lo que tienes que hacer es expresarte. Entonces ahí es donde yo veo la diferencia. Y hay que recordar que el canto eleva, ¿no? Siempre es una actividad que eleva, nos ubica como en otro nivel. Exactamente. Bueno, justamente, y si lo vemos en todas las tradiciones, una de las prácticas espirituales en todas las tradiciones es el canto. A mí me Por la vibración, ¿no? A mí me Tú me lo enseñaste, recuerda, de hecho. a mí me recuerda eso de no me acuerdo, no sé si es sufi, pero como recordatorio, ¿no? O enseñanza que dice, quien reza o quien ora con el corazón, Dios lo quiere, ¿no? Pero quien canta, Dios lo ama, ¿no? Entonces va sí. como por ahí, sí. Exacto. Y además al principio fue el Correcto. verbo, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera el cantar También. también esa vibración. El sonido. El sonido fue ¿cierto? lo primero.
Muy bien, adelante, Master Estamos viendo al Nage. Master Nage así de sí. Compártanos Va, el siguiente axioma. Continúe, Master. El siguiente axioma es nada en exceso, también viene acá de Delfos. Y aquí hay algo importante. Si nos damos cuenta, todos creo hemos compartido el ir hacia adentro, ¿no? Pero tampoco en exceso, porque entonces rompemos esta armonía entre lo que nosotros los humanos venimos a vivir como una experiencia de Humano. dualidad humana, de dualidad para integrarla. Porque si el exceso es me voy a la cueva, no convivo con nadie, pues está muy chido, pero luego te va a tocar en otra reencarnación sin la cueva y a ver cómo le haces, ¿no? O viceversa, nunca vas a la cueva, nunca meditas, siempre estás en el afuera. O sea, aquí nada en exceso es un poco también otra que me compartiste tú de Buda, ¿no? Aunque sea de Delfos esto, Buda pasó ahí por Grecia, y entonces, metafóricamente, y entonces dijo, pues que no fueran las cuerdas tan apretadas, que estuvieran tan rígidas, que no emitieran bonita vibración, como el dogma, ¿no? Y que no fueran tan sueltas como el libertinaje, que le quita como la práctica espiritual al camino, ¿no? Entonces, nada en Término exceso, medio. todo con medida. Todo en término medio. Es, Todo co- el término medio. es como Sí, el el camino significado, medio. como el Ujú. significado de la palabra medicina originalmente, que es todo en su justa medida. ¿A ¿no? poco sí? Ujú. Sí, O la significa eso? justa medida, sí, Sí. el equilibrio. Ni más ni Wow. menos. Exactamente. O Ponchini, que nada en exceso, pero él se va al exceso hacia atrás y no se me hace para adelante en la mesa para que no Eres se a la vea. otra parte. Ah, para Es mostrarlo. que no quiere salir. Sí. Sí. Bueno, ya acérquese a la mesa. Ah, ok, otra vez. Ya. Sí. Y bueno, ya se va poniendo cada vez más interesante. El siguiente axioma dice, bebe del manantial, no mires el monstruo en el espejo, a menos que estés listo para recordar tu rostro original. Ay, Diosito. Este es muy importante, yo creo también porque nos invita a dejar de mentirnos. Es decir, no vamos a estar listos para ningún viaje interior o ninguna confrontación si realmente no estamos dispuestos a enfrentar lo que es real en nosotros. Eso incluye nuestra oscuridad, nuestra sombra, como lo hemos mencionado, el vernos realmente como somos, sin fingir, sin tener ninguna máscara, sin ninguna careta, sin tener esa necesidad de encajar o quedar bien o de hacer alguna acción que no corresponda con nuestra esencia profunda. Entonces creo que es algo que sí menciona una verdad muy importante. Está muy bueno. Está Sí, muy bueno. sí, Me gustó. Adelante, Master. Luego vamos con el siguiente axioma, que sería, no despiertes al guardián de la puerta si no estás dispuesto a dejar atrás tu voz humana. Ah, Ey. Entonces por ahí no estés ahí tanteando o modificando algunas cosas rascándole al guardián. Ajá, No le no rasques le hagas nada al Robin guardián al león. porque cuidado y en una de esas tengas que hacer cambios o modificaciones en tu vida que hagan que pierdas lo que tú crees que es tu voz humana, ¿no? O lo que crees que eres la representación Como el tuya, personaje. como el personaje o el ego, ¿no? Tu identidad. Tu identidad. O inclusive También. en el camino iniciático es como abandonar la animalidad para sublimarla, ¿no? Hacia Claro. de como dejar esa parte humana, digamos, ¿no? Sí, porque ¿Será, eso... será como perder la forma humana? Ajá, Así pero un poco. primero integrándola, ¿no? Sí. Ujú. Sí, porque yo creo que cuando tú haces todo este tipo de, o quieres hacer una modificación así fuerte y dices, no me importa ir a lo mejor a lo profundo de lo que hace rato platicaba usted, Master Richard, que es como toda esta parte de oscuridad, pues sería como la bestia, ¿no? Sí. Entonces, quiero remover esa bestia, pero obviamente cuando la remueva va a haber algunos cambios, algunas modificaciones que van a romper con el personaje que yo creo que soy, con toda esa materia que yo creo que represento, y a lo mejor me va a dar un poco de miedo porque voy a decir, pues saben que sí quería cambiar, pero no tanto, no exageren, ¿no? O sea, nada más tantito. Entonces tiene que ver con, digamos, que moverle el piso a la identidad. Exactamente, yo me iría hacia ese lado. Ujú. Oh, muy Ah, bueno, interesante. coincido, pero pues ahí les va otro. A ver, échale, Échale, échale. échale. Este también está muy bueno y dice, chéquense masters que nos están escuchando. El héroe no conquista el mundo, conquista la sombra que le impide verlo, master. No seas así. El héroe no conquista el mundo, conquista la sombra que le impide verlo. Ah. En pocas palabras, si entendemos las implicaciones de este axioma, pues está diciendo que el verdadero héroe en primera no está peleando contra el mundo ni con el mundo de afuera. De nuevo otra vez es como abrimos este tema que es conócete a ti mismo. Pero aparte está diciendo que en realidad va a conquistar la sombra que le impide ver el mundo. Entonces, esto está interesante porque, como lo estoy entendiendo, estaría diciendo que hasta que no conquistamos esa sombra que nos impide ver el mundo, nunca estamos realmente viendo el mundo, la realidad como es. O sea que es un poco como romper el velo. Como romper el velo, porque según este axioma,
lo que nos estaría diciendo el oráculo de Delfos es que mientras no te conquistes a ti mismo, no conquistes esa sombra, nunca estás viendo el mundo en realidad, estás viendo puras proyecciones de ti mismo reflejadas en el mundo, ¿no? De Entonces entrada, que la conozcas, ¿no? Sí, que sí, conozcas sí. esas sombras. Sí. De hecho, algo que nos has compartido tú mucho es que cuando uno va avanzando en el camino te das cuenta que con esta fantasía de ir a salvar a alguien o algo, que acabas diciendo, pues, ¿qué voy a salvar si ya todo está salvado, no? Sí. Cuando cambias esa sombra, Porque ¿no? ves el mundo tal Como y es, como es. Ajá. sin tu sombra proyectada, ¿no? Wow. Oh, adelante, Ajo. Master Fred. Y todos, Ahora el oráculo de Delfos nos dice, cuando la noche sea más oscura, recuerda, tú eres la estrella que olvidó su nombre. Entonces aquí volvemos a estar en una situación en la que no hay rumbo, no hay claridad, parece que las cosas pudieran no tener sentido y vuelvo a lo mismo, creo que todos hemos pasado por situaciones así, pero aquí nos presenta el tema de la luz, ¿no? Pensemos en esos momentos donde todo es absolutamente oscuro, lo que buscamos seguramente en ese momento es la luz, ¿no? La luz que nos dé claridad, la luz que nos permita ver dónde estamos, la luz que nos dé alguna pista, ¿no? Y nos permita sentir una seguridad. Pero aquí dice, recuerda, tú eres la estrella. Me llama la atención que se haya elegido la estrella porque cuando pensamos en la estrella como una fuente de luz, precisamente donde podemos mejor apreciar la estrella es en la oscuridad, en la noche total. De hecho, en aquellas noches donde no alumbra la luna, tal vez, ni siquiera la luz de la luna está presente, y no hay ninguna otra luz alrededor, seguramente es cuando mejor puedes aprovechar o admirar la luz de las estrellas. Sí, o como qué es lo que te saca de esa noche oscura del alma, ¿no? Entonces, si dice que tú eres la estrella, pero que simplemente olvidaste su nombre, está hablando de que tú serías esa luz que tanto estás buscando en la oscuridad. Tú eres tu propio salvador, digamos. Wow. Tú eres tu Tú eres tu propia luz. Tú eres tu propia fuente de luz, pero ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que dejar de enfocarte en la oscuridad y tal vez ir al interior a encontrar esa luz de la cual has olvidado el nombre, porque no está hablando de un nombre, pues tu nombre cívico que te pusieron tus De padres. persona, ¿no? Juanito. Sí, pues, ¿se acuerdan que también Osho Rajneesh decía que a la larga todo ser humano está destinado a atravesar por la oscuridad sin ningún mapa, sin ningún gurú, sin ninguna guía, sin ningún nada? Sí. Es que con su propia luz. Sí, su propia Exacto. estrella. Entonces, O sea, volverte tu propio... sí, la solución la estaría poniendo dentro de ti, pues de cierto modo nos da el mismo mensaje, o al menos coincide en el hecho de que la solución, la luz, la salvación, está en nosotros, más que en lo externo, ¿no? Ujú. Completamente. Me acordé de Friedrich Nietzsche, Inevitable. Claro. Creo que así hablaba Zaratustra cuando dice, mientras sigues pensando que las estrellas en el cielo son algo por encima de ti, nunca llegarás a ser una de ellas, ¿no? Una estrella, ¿no? ¡Wow! Algo así ya lo cantinflé, ¿verdad? Pero ya está. Sí. Pero se entiende, sí se sí, entiende. Adelante, Master Naje. El otro es reconoce la medida. Aquí me parece muy interesante este axioma también de Delfos, todos estos, porque no la misma verdad o el mismo principio espiritual aplica siempre igual, sería como un dogma. Un ejemplo, por ejemplo, Jesús pues era una seta en muchos sentidos. Yo sí considero que tuvo una bonita relación con María Magdalena, pero todo este rollo, por ejemplo, de cuando querían apedrearla, ¿no? Que porque si era una persona Muy feliz. muy feliz, vamos a poner eso para que no nos digan nada aquí en las redes, de alguna manera él encontró la medida perfecta, ¿no? O sea, no era ni castigar a unos, ni premiar a otros, sino simplemente de acuerdo a las circunstancias se van moviendo. Y muchas veces hemos platicado aquí la historia, por ejemplo, de estos monjes que querían llevar a través de un río a una mujer y que de alguna manera el maestro premió al final al único que no tuvo malos pensamientos. Entonces yo creo que malos pensamientos me refiero en juzgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reconocer la medida hay que tener un contexto, vivimos en el mundo, entonces no se pueden aplicar a rajatabla las cosas, sino ya es una cosa de esclavitud y no de liberación. O que no se puede generar, o sea, Exacto, lo que dijiste al quería principio, decir. que, yo dije, pues es que, como que No me ayudas a tiempo, digo. ¿Qué es esto de que lo que le sirve a uno no le sirve a todos, ¿no? Exactamente. Sí.
Hasta lo puedes ver con los hijos. Sí. Yo me he ido con esa idea y luego ya vi Se echan la mano cuando está. Si estoy en la noche oscura, no te esperes a la luna. Es que hijo. anda de Master Random. El siguiente axioma es: bebe del manantial del dolor, pues solo allí florece la rosa de la conciencia. Ya iban a decir, no, pero ¿por No, qué el pero ¿cómo? ¿Por qué sufrimiento? tengo que sufrir? ¿Por qué pare de Rose sufrir y Stone, todas ¿no? esas cosas? ¿no? Cancelado. Pero lo cierto es que en el camino del conocimiento, el camino de entender qué es aquello, ¿no? De conocerse a uno mismo, uno entiende, volvemos a esto que ya hemos mencionado, de que no es lo mismo dolor que sufrimiento. Y el dolor, su función es la de hacernos despertar, la de mantenernos en un estado vigilante, pero sobre todo nos da la oportunidad de hacernos conscientes del momento, de lo que sucede, de nuestra propia fragilidad ante todas las cosas, ante todos los fenómenos. No dejemos también de considerar que todo es frágil, todo tiene una temporalidad, todo es transitorio, y dentro de todos los procesos que ocurren, el dolor también es una parte de, y si lo rechazamos, si lo negamos, si lo convertimos en algo que queremos evitar, entonces estamos batallando y generando una guerra que no es necesaria. Es la de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Completamente, No, así es. y lo que tú dices, los resultados que vemos ahorita en las sociedades, que todo te quieren, ¿cómo se llama? Amenguar el dolor en todo. Amén, A menguar. Bueno, o sea, bajarte, Amén. ¿no? Amén. En vez de que lo enfrentes y lo cruces. No menguan, sino Ustedes amenguar. entienden. Es que tiene más poder porque es amén. Amén. Hay gente que sí sabe. Pero... Sí, pero algo que decía Master Iván, y creo que es importante platicarlo, es a veces en el camino espiritual pensamos que cuando ya estás avanzando quiere decir que te van a pasar puras cosas buenas, ¿no? Sí. Y esa es como la parte del engaño, ¿no? Y, Sí. y dices, no, ya me están pasando cosas malas, entonces ya no estoy siendo espiritual. O ya no estoy viendo bien por el camino, ¿no? O ya no estoy en el camino. Sí, pero yo recuerdo muy bien que en algún momento escuchaba esto de que, pues, como bien lo decían mis masters, es muy diferente que tú todo el tiempo estés pensando en que algo va a suceder, ¿no? Y que estés como todo el tiempo en la defensiva esperando que ese hecho suceda, a que tu mente esté clara y el hecho suceda después, pero no tú generaste todo un miedo donde todo el tiempo estabas pensando, ¿y cómo va a ser? ¿No? Sí. Y ahí es cuando estás alimentando tu mente y empiezas a tener lo que decíamos, empiezas a tener sufrimiento. Ujú. Que va a llegar el dolor, sí, pero es diferente un dolor que llega a un dolor que está alimentado por el sufrimiento constante. O sufrimiento Un bucle. mental, ¿no? Ajá, Psicológico. exactamente, un sufrimiento Ujú. psicológico, Así ¿no? es. Sí. Porque el dolor va a estar, así seas, no sé, un grado 50,000 de espiritualidad, De ¿no? poder de Goku. Del poder de Goku. Exacto. Me recuerdas también esta frase que dice, al principio del camino son rosas y flores y todo es y después son espinas y luego hay otra espina y Ay. luego ya... Y luego es todo el rosal lleno de espinas. sí. Así es. O como la canción esta, ¿no? De Nirvana, la de... No, de Guns N' Roses. La de... Cada rosa tiene sus espinas, ¿no? O sea, de alguna manera la rosa, que es como Claro, un claro. loto, se tiene que proteger de alguna manera de la experiencia Sí, humana. Eso. Es como ¿Qué la, canción como es la esa? canción aquella. Every rose has its thorn. Its thorn. Ay, ahora sí salió como el... Interlinked. Pues como el capítulo de la Rosa de Guadalupe. No, es que está Ah. canalizando. No, pero sí lo has escuchado. Every rose has Está its thorn. canalizando. Estás canalizando al profetizo ya, es obvio. Acéptalo. Pero sí lo han escuchado. Sí. Familia, sí lo han escuchado, defiendan. Todos. Todo mundo les Adelante, vamos. Y nomás algo rapidísimo, es que dijiste algo que a mí me encantó y pum, me voló ahorita. Y que fíjate, de alguna manera la vida a veces se parecen a los juegos de video. Cuando vas avanzando, se va haciendo más difícil. Y uno diría, bueno, si cuando no meditaba nada me iba tan bien, porque ahora que medito, no sé, X forma más asidua, me va más fuerte, porque estás en otro nivel del juego, te debes de felicitar, no Claro. huirle. Ujú. Muy bien, sí. Sí, cierto. Preguntarte, ¿Quién ¿estoy en un sigue? videojuego? ¿Quién sigue? Master Len, A ver, ahí les va otro. Pero con voz así El bonita. de bebé, ¿no? el No, que- el ¿quién quien teme? Ajá. quien teme al laberinto desconoce que él mismo es el hilo de Ariadna. Y esto me suena muy mitológico, Que a fíjese. usted le Eso es- gusta. eso es de A él le camino- gustaría, mitología. es de camino a la gnosis. No, Mel. Sí, claro. Bueno, esto obviamente como estamos hablando del oráculo de Delfos, Del fútbol. de Delfos, habla acerca, y esto lo entiendo como este mito, ¿no? Donde está Minotauro y el laberinto, y Teseo entra al laberinto, y pues tiene que derrotar a este Minotauro, pero obviamente lo derrota, y bueno, Que pero no la idea es, no es el Minotauro. no es el No Min, sé, es el ni el Minotauro. Minotaurote. Pero para salir ahí,
pues está el hilo de Ariadna, ¿no? Que Ariadna le presta un hilo para que no se vaya a perder al salir del camino. Alguna vez ya lo llegamos a platicar en algún video de Códigos del Multiverso, Sí. pero para lo que hemos platicado y a lo que hemos llegado de conclusión es que, bueno, el hilo de Ariadna es la representación de la energía femenina que todo héroe pues va a necesitar siempre, ¿no? O sea, para entrar al lugar va a necesitar la energía masculina, pero para salir del lugar necesita la integración y la energía femenina. Eso. Entonces, aquí lo que siento que está dando un poquito a entender es que obviamente cuando tú vayas a entrar al laberinto vas a tener miedo, ¿no? Pero lo vas a hacer a través de tu voluntad. Y a lo mejor ya cuando estés dentro del laberinto lograste todo el objetivo, puedes tener miedo nuevamente a perderte. Pero está ahí el hilo de Ariadna, ¿no? Está esa parte creativa, esa que te va a ayudar a que no te pierdas en el camino de regreso, que es nuevamente llegar a tu humanidad, pero ya transformado. Sí. Siento Y yo que va creo por ahí. que también ahí hay que tal vez aclarar un poco, porque quizás muchas personas no comprenden mucho qué es integrar la energía femenina como tal, porque lo interpretan así como, no sé, volverte afeminado o traerte una canasta llena de flores o cosas por el estilo. Demasiado. Y creo que a lo que se refiere es más a esta parte de la energía que está en reposo, que es receptiva. O sea, tiene que ver con aprender a recibir. No es la energía masculina que impone, que está en modo acción, en modo activo de esa parte energética, sino que puede permitirse escuchar, que puede permitirse recibir, percibir, estar atento a lo que sucede para poder salir del laberinto, ¿no? Pero entonces alguien te va a poner así, entonces no puedo traer una canasta de flores. No. No. Por ¿Se nos supuesto fue? que puede, Master. ¿Se nos fue? Puede traer su No, no estoy atento. Ah, Es mi energía Es que femenina Master Maje sí estaba imaginando. Sí, ese- mira. Sí, vio con su Con- canasta así, ¿no? ¿No viste mi con su representación? canasta de flores. Chihuahuas. Feliz, así lo ve. Sí, ya lo habíamos platicado antes también, que tiene que ver también con los hemisferios del cerebro, ¿no? Sí. Que el hemisferio derecho, Sí, eso. hay quienes van a decir, pues es que el lado derecho es el masculino, pero recuerden que son cruzados, entonces el hemisferio derecho estaría controlando el lado izquierdo, que sería el femenino, y lo platicamos cuando dijimos estos axiomas, que precisamente una manera de entender estos axiomas es utilizando el hemisferio derecho, porque tal vez siguiendo la lógica no siempre va a quedar muy claro, no siempre se va a poder llegar a la profundidad que sí se puede llegar cuando se hace con el sentimiento, ¿no? Con el lado femenino. Seas mujer o seas hombre, todos tenemos ese lado femenino. Exacto. Por eso es Y- que el conocimiento no viene de la mente, sino del corazón, ¿no? El camino, o sea, Y justo lo que tú me has dicho mucho, que es cuando tú te encuentras con Dios, no lo puedes ni siquiera nombrar. exacto, y ¿No? se lo digo mucho, diario se lo digo. Su mantra. Sí, sí, sí. Oye, Pochito. Pues sí me lo dices Cuando- seguido, ¿eh? Ya lo Ah, entendí. sí, 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 sí. Y obviamente que quede claro que aquí respetamos todas las preferencias, o sea, estamos puntualizando Todos los qué hemisferios. significa o qué creemos que significa integrar energía femenina, pero por este ejemplo de la canasta de flores y todo, que no se confundan, aquí no discriminamos a nadie y etcétera, etcétera, ¿no? La canción. Vámonos con el que sigue. El que sigue dice, a ver, ¿yo me lo aviento o usted se lo Sí. avienta? Sí, Usted. Ponchín falta uno, ¿no? No, pero va, no, va, yo va, tengo va. otro. Eventualmente le reconoce la medida. Sí, hasta el final yo tengo otro. O Va. si lo quieren usar, aquí está. La espada que buscas está fundida en tu silencio. Aún no sabes cómo empuñarla. Sácale. O sea, andas chavo, Órale. ¿no? Así. Todavía, Ese está todavía. duro. Te falta. Ese te no falta. entiendo nada. Ahí le va, le voy a Sí. explicar. Pero lo que yo entiendo en mi limitación, porque ya sabe que los axiomas, pues cada uno de los que nos están escuchando, esos queridos masters que nos oyen, pues puede sacar sus propias conclusiones. Pero yo... Limitado nunca te he visto, ¿eh? Pero dice, de nuevo, la espada que buscas está fundida en tu silencio, aún no sabes cómo empuñarla. ¿Para qué buscarías una espada? Para conquistar al dragón, para defenderte contra las bestias, para abrir el camino, pero te está Claro. diciendo que la verdadera armadura, o digamos, que bestia, va como armadura, que la verdadera arma, la verdadera herramienta, no se encuentra otra vez en nada exterior, pero va más allá porque está diciendo que se encuentra en el silencio. Ejemplo, la meditación autoalusiva, la meditación en el presente, el mindfulness, todo esto sería entrar al silencio. O sea, que no es por medio de un acto violento. No. Y en palabras también de Castaneda o de Don Juan sería poder silenciar el mundo, ¿no? El parar el diálogo Parar el eterno mundo, para parar el parar mundo. el mundo. Sí. Entonces, la verdadera espada con la que en verdad vas a vencer al enemigo es poder entrar en ese silencio donde puedes realmente observar la sombra
observar tu interior, ¿no? Así es como yo lo interpreto. Oye, Master, y en eso que estamos diciendo de lo femenino, es Master Maje dijo No. todo eso que dijiste. no, está muy bien. espérate, es que estamos hablando de la energía femenina. No, pues Y ya de- hablo de otra cosa. espérame, ahí te va. Pero en el silencio encontramos intuitivamente nuestra voz interior. Sí, claro, sí. Ok. Ah, pues sí. Sí, claro. Sí, pero está muy interesante lo que dice Master y creo que Sí. también habla, y hemos estado hablando aquí como varios axiomas, creo que coinciden en esta parte de que a veces los seres humanos cuando piensan que tienen que trabajar para hacer un cambio, el cambio es totalmente externo y tiene que hacer ejemplo, si Ajá. dices que el mundo está mal, pues tienes que hacerle una guerra al mundo, ¿no? Sí. Y por eso a veces existen tanto en el mundo estos movimientos de lucha, ¿no? O inclusive, Master, esto, perdón, pero con respeto, pero pues todas estas espiritualidades externas, ¿no? Claro. Como, no sé, que me ven la pose de meditador o que yo soy ahora vegano, pero realmente no hay un cambio interior, ¿no? Realmente no hay una compasión real ni una armonía afuera, ¿no? Y odio a los carnívoros, pues ¿en dónde está el amor, Y güey? sobre todo a los Sí. caníbolos. Y es que, por ejemplo, también se puede manifestar de manera silenciosa, ¿no? Como las marchas que hacía Regina. Esas marchas del silencio que les llamaban. Pero van a Esas decir, que se- alguien va a decir, ¿y quién es Regina? Regina, lean el libro de Una prima. Antonio Velasco Piña, que se llama Regina, donde explica esto, ¿no? Que son caminatas de poder, que también se conocen de ese modo, en donde justamente el punto es demostrar que no se necesitan de actos violentos para llegar a ese lugar. Además de que una caminata de poder está conectada siempre con el silencio interno, ¿no? La Exactamente. observación. Que está interesante, si quieren les platicamos un poquito. Digo, Sí, ya no estamos saliendo sí. un montón del No, tema, está bien. Dele. pero para que entiendan una caminata de poder, Es seco, es seco. ese eco nos está llamando. Es reverb. Pues, Antonio Velasco Piña lo platicaba que un ejemplo es cuando Hidalgo Hidalgo, que es un personaje muy importante en México que hizo la independencia, está a punto ya de ganar la guerra, digamos. Y lo único que tiene que hacer es entrar a la Ciudad de México y ya. Pero nadie sabe o nadie se explica, incluso históricamente lo pueden buscar así, nadie se explica por qué en lugar de ir hacia la Ciudad de México y atacarla y haber ganado todo, se regresa hacia el norte. Y Antonio Velasco Piña dice que es porque se necesitaba más bien una caminata, porque el nivel de destrucción que iba a suceder al llegar a la Ciudad de México iba a ser ¿Neta? devastador y la gente necesitaba esta caminata espiritual para tranquilizar los ánimos, porque también al momento de entrar a la Ciudad de México con tanta energía, la iban a destruir por completo, iban a cometer un montón de atrocidades y más bien se necesitaba una caminata donde todas las personas que estuvieran ahí involucradas tranquilizaran sus energías y ya regresar nuevamente bajo otra filosofía a nuevamente hacer la guerra, porque se necesitaba, o sea, tampoco la puede que- transformación. la transformación, digamos, Exacto. o hacer una Pero transformación desde una mente tranquila, a lo mejor. desde una mente más tranquila y ya no bajo esa actitud de energía tan De baja podemos vibración. decir, no de baja vibración, Es sino tan tan, enervada, ¿no? sí, Así, tan enervada, tan Pero salvaje, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Vamos con el siguiente. O sea, usted hable. Usted Nada diga más el algo. chiste es hablar. Inventa algo. Invéntate ¿Cuál un es el- axioma. ¿Cuál es el siguiente? Este. Al final del viaje comprenderás que el dragón y el trono eran uno solo. Tómala. Y sirve para contestar algunos comentarios que desde los pasados axiomas me tocó ver a uno que decía, ¿podrían explicar por qué dicen que que uno se encuentra totalmente solo en el mundo? Entonces en el pasado programa hicimos el comentario de que llega un momento en la experiencia con la conciencia que de acuerdo a lo que se enseña en los libros de Castaneda, todos nos daríamos cuenta que estamos completamente solos, es decir, que nada más existe. Y en este axioma, lo que está diciendo al final del viaje, es decir, cuando lleguemos a ese nivel, nos daríamos cuenta que aún creyendo durante toda nuestra vida que hubo una dualidad y hubo un dragón al que enfrentar y hubo un trono al que aspirabas Conquistar. y al que inclusive tal vez Pensé conquistaste. algo, sí. Sí, seguramente. Sí, el trono y luego sí, Vinieron sí. muchas cosas en la mente. Sí. Pero regresemos a un trono medieval, como el del Juego de Tronos. Ándale, sí. Entonces, donde épicamente durante toda tu vida tienes un viaje, un andar para conquistar ese trono. Y tienes que derrotar al dragón. Y Un tienes que camino y derrotar al proceso, dragón y proceso. tienes que derrotar todo lo que se te presente, San ¿no? Jorge. Para alcanzar una conquista. Pero al final te terminas dando cuenta que todo eso solo fue una proyección de tu conciencia experimentándose
en múltiples experiencias. Entonces, ¿por qué decir que estamos totalmente solos? Porque en teoría seríamos fractales de conciencia. Es decir, la manera tal vez más sencilla que se me ocurre explicarlo es, y es muy mencionado, pero es la más clara, es ser una gota de agua que está fuera del océano. Ujú. Cuando la gota de agua regresa al océano, ni siquiera va a percibir que alguna vez estuvo separada del Ujú. océano. Y en esencia, aunque esté separadita, la O gotita de agua, separadota. o La separadota, bonita maravilla. porque puede ser en cualquier contenedor, no importa dónde esté el agua, siempre va a contener la esencia del océano. Pero no se va a ver parte del océano hasta que regrese a él. Y una vez que regrese al océano, todo lo demás ya no tiene ningún sentido. Coincido. Inclusive si la gota quisiera volver a salir del océano, jamás va a poder volver a salir Igual. igual. Va a ser otra pequeña, estela de otra pequeña muestra del océano, pero va a ser totalmente diferente. Exacto, Master. Ahí también está bien bueno este último axioma, porque también me recuerda que al final del día o al final de la vida nos damos cuenta de que todo aquello que hacemos, ya sea para un lado, para otro, como sea, pues es uno mismo y la búsqueda de uno mismo, ¿no? El encuentro El- inevitable con uno mismo. Con uno mismo. Y el dragón, sin dragón no hay trono y viceversa, ¿no? Sí. O sea, ambos son experiencias dentro de nuestro propio viaje. Y al final no queda ni el dragón ni el trono. Exacto, quedas tú mismo. La gota. Tú y tu soledad también, ¿no? O La- sea, la te das gota o el cuenta que ahí océano. estás El tú. océano, perdón. O sea, Y en esa soledad, pues todo, ¿no? Coincido, Exacto, Master. y que en sí ninguna experiencia sería duplicada, cada experiencia sería totalmente auténtica, lo Así cual es. lo hace absolutamente especial, ¿no? Porque hay quienes llegan a pensar que sus experiencias tal vez son tan aburridas porque no pasa nada interesante en sus vidas, Porque su atención está en otro lado. su atención no está precisa en el presente, siendo conscientes de que lo que están viviendo es único. Ningún otro ser, ningún otro fractal de conciencia lo está experimentando en todo el universo. Sí, que cada viaje es único, ¿no? Exacto. y es interesante cómo el sistema te hace pensar que no eres indispensable, ¿no? O que no eres único. Sí, coincido. Así es, Pero pues. hay una profecía, ¿no? Sí. ¿Qué decía la profecía, La Master? gota. Yo Rocío. me acordaba sí, La Que gota que el de profetizo tiene gota, ¿no? No, yo me Ah, no, acuerdo que ¡Qué no. bárbaro! Yo me acuerdo que Le va a dar gota No, después de no, ver no, este La programa. no, gota no. del rocío que del cielo se cayó. No, yo me acuerdo que dijo, es que según yo es Naje, Ah, que es, porque entonces lo dicen Najer, es Nagendra, entonces le decimos Naje, Nájer, Master Naje, Master que que Nájer. decía el profetizo, no se vayan a reír porque esto es serio, no Sí, voy sí. a agarrar mi agüita, Sí, ya quiere tomar. que decía, no se van a reír porque no sé, o sea, yo lo escuché así, me dio mucha lógica, Mm. hay personas que pueden entender otras cosas, pero yo digo que esa es una clave. Y me dijo, uno de los axiomas que a lo mejor puede completar todo esto es que se suscriban, que activen la campanita. Y me dijo, y lo más importante, que le digan al Master Naje que a él le gusta ver gotear. Así me dijo. Sí. Ah, sí, es cierto. Le gustan las sí. gotas, ¿no? Le gusta Sí, verlas. cierto, ya recuerdo esa profecía. Que estén muy bien, abrazos a todos, suscríbanse, compartan los videos. bueno, piensas que va a decir algo.